Decía yo que estamos sumando esfuerzos también con personal que trabaja en las áreas de la salud psicosocial, porque había que apoyar familias y personas enfermas desde el punto de vista también de soporte emocional. También se han sumado a este gran esfuerzo de atención de la pandemia científicos, tanto virólogos como epidemiólogos están estudiando el virus, están haciendo sus cálculos estadísticos para medir la relación del contagio, la enfermedad, los fallecimientos versus la población. Todos, de una u otra manera, hemos sido impactados por la pandemia y todos estamos involucrados en atender este problema severo de salud pública. Sin embargo, no es la primera vez que tenemos que enfrentar una condición generalizada de infección. De hecho, los últimos años se han presentado varios casos parecidos. Seguramente algunos recordarán la crisis de la gripe de las vacas locas o el cólera, pero tenemos la sensación de que lo que está sucediendo hoy es diferente, mucho más grave. Sin duda que en esta concepción participa la explosión de las redes sociales y el seguimiento que se ha hecho en los medios de comunicación tradicionales, y porque somos informados del número de infectados y el número de muertos, y el impacto en la economía mundial ha sido enorme, y son datos que han logrado captar nuestra atención en el mundo. Justamente en este contexto de impacto brutal y generalizado, hace falta que alguien se ocupe de pensar. Parece que no es algo prioritario, porque hay que atender a los enfermos, hay que poner todos los recursos en la atención de los contagios y las problemáticas sociales que eso ha traído, pero creo que hace falta que alguien se ocupe de pensar. Y justamente esta es la tarea que enfrenta la filosofía y la teología. Pensar sobre la realidad, pensar sobre la condición de nuestra sociedad, pensar sobre el hombre, pero ¿con qué propósito? El propósito que tiene implícito la tarea de la reflexión filosófica y la tarea del pensamiento teológico es la comprensión. Estamos interesados en entender lo que está sucediendo, en comprender el fenómeno de la enfermedad y su impacto en la vida social. La filosofía, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, en esta noche, déjenme decirles que yo entiendo la filosofía como un reconocimiento a los límites humanos, porque no siempre el emprendimiento del pensamiento filosófico alcanza sus objetivos. Y el objetivo, decíamos hace algunos momentos, es comprender la realidad, comprender los fenómenos en los que vivimos inmersos en la realidad. Y no siempre logramos comprender a cabalidad lo que sucede en el mundo de la realidad, ni entenderlo. Y por eso la filosofía, y con ella su hermana, la teología, es un proceso continuo que nunca termina. Siempre estamos como en círculos o en una espiral que va y viene, asciende un poco y regresa, y otra vez asciende y regresa, en una búsqueda perenne, permanente, por comprender y por entender lo que el hombre está viviendo. Recordemos que doy por sentado en esta noche que ustedes que amablemente me escuchan esta noche no son ni expertos en filosofía y probablemente tampoco sean expertos en teología. Son ministros, siervos, interesados por prepararse en los ámbitos del servicio, del ministerio del Señor. Y por eso requiero
un poco detenerme en dar una pequeña semblanza de lo que esas materias tienen como propósito a fin de que podamos comprender mejor el contenido mismo de la exposición. Y recordemos que el origen de la filosofía es una palabra que no usamos mucho, es la palabra perplejidad. ¿Dónde empieza el pensamiento filosófico? Ahí, en donde el ser humano se encuentra con una realidad incomprensible, que lo sume en un estado de perplejidad o de confusión o de duda sobre aquello que debe hacer frente a una situación que parece irresoluble o con dificultades de solución. La actitud de perplejidad, una mano. Pero vamos a la otra. La perplejidad también se une a esa actitud humana que es el deseo de saber, el deseo de conocer, partiendo del reconocimiento de nuestros propios límites en el conocimiento, pero no renunciando al conocimiento, sino querer saber. Saber, siguiendo a Sócrates, que no sé. Decía yo entonces que la actitud de la filosofía es un reconocimiento a los límites del conocimiento, pero no una renuncia al conocimiento. Saber que no se sabe, pero deseo saber. No es una renuncia al saber. En ese deseo aparece en el horizonte humano un extraordinario instrumento de conocimiento que es la razón. Porque no es que los seres humanos no se plantearan preguntas de fondo sobre su realidad antes del nacimiento de la filosofía. Ya se hacían preguntas de fondo sobre el cosmos, sobre el hombre, sobre la realidad social, pero ya los presocráticos, los que llamamos filósofos presocráticos, descubrieron que había un poderoso instrumento para plantear las preguntas y para encontrar algunas posibles respuestas. Y ese instrumento poderoso que ofrecía garantías de conocimiento es la razón. Así que a estas alturas de la exposición es muy importante que dejemos sentado una primera afirmación. La filosofía tiene como instrumento privilegiado para el conocimiento, para responder a su perplejidad, a las dudas y a la certeza de los límites del conocimiento humano, el uso de la razón. Frente a la razón, ¿qué había en la antigüedad? Dos formas de conocimiento, la mitología y la religión. Así que la filosofía es un paso adelante en el contexto de un mundo antiguo en donde lo que se privilegia es el conocimiento mitológico a través de grandes héroes sobrehumanos o subhumanos o con la apariencia humana y mezcla de dioses y humanos, que es la mitología, o la religión antigua, que es el politeísmo de las culturas griegas. Pero por otro lado, esto es muy interesante y muy hermoso, a 3.000 kilómetros de distancia de Atenas se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y estas dos palabras... Micrófono, Rafael. Sí, creo que ya está, ¿verdad? Ok, seguimos. Decía yo que entonces a 3.000 kilómetros de distancia de Atenas, el centro indudable de la filosofía griega, se encuentra la ciudad de Jerusalén. 50 años antes, en el periodo intertestamentario de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, 50 años antes del dominio helenístico sobre Israel, más o menos siglo III, Platón funda en Atenas su academia. Me interesaba mucho darles este dato para que ustedes puedan tener un paralelismo. ¿Qué está pasando en el Asia Menor, en el área en que ocupa Israel y el mundo de los griegos? Bueno, en el periodo del Segundo Templo, cuando los personajes más conocidos son Esdras y Nehemías, empieza
posterior al segundo templo, lo que se llama el periodo helenístico, que es justamente el encuentro de dos mundos. El encuentro del mundo del judaísmo, el mundo del pueblo de Israel, y de este otro lado, el gran mundo del conocimiento, del imperio de la razón, que es la cultura griega. Así que no es para nosotros ajeno entrar a este tema. Es un tema ya propio en el pensamiento antiguo, cuando se encuentran Jerusalén e Atenas, o la religión de Israel y el pensamiento de la filosofía griega. La influencia del pensamiento griego en el pensamiento hebreo va a ser muy claro en la Biblia y también en el Nuevo Testamento. Incluso se habla en la religión judía del periodo helenístico, cuando el pueblo hebreo está bajo el dominio de los griegos y del conocimiento y del lenguaje. Ustedes recuerdan que en ese periodo es cuando se escribe la versión de la Biblia en la Septuaginta, que es la ley de Israel traducida al griego. Y es ya la presencia clara del pensamiento griego en el pueblo de Israel. Hay dos grandes ciudades en el periodo helenístico, dos portentos de conocimiento, que son Antioquía y Alejandría. Y sobresale un pensador judío en el periodo previo al Nuevo Testamento, que es Filón de Alejandría, gran cumbre del pensamiento judío, con la gran influencia del helenismo, y en los griegos las cumbres se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles, que establecen las bases del conocimiento occidental. Ya en la era cristiana se continúa esta relación entre la filosofía griega y la naciente fe cristiana. Yo le llamo a esto que es una tormentosa historia de amor. Y como buena historia de amor, tiene sus épocas de una gran cercanía y unas épocas de una gran distancia. Hay épocas en que están perfectamente unidas la fe cristiana y la filosofía, y hay épocas en donde ni siquiera se voltean a ver y no se quieren ni dirigir la palabra. Es una tormentosa y verdadera historia de amor, la que ha vivido la filosofía con la fe cristiana. Así que hay encuentros y desencuentros. Y ya en el nacimiento del cristianismo, vemos cómo en la época patrística hay grandes padres de la iglesia que han aprovechado la riqueza del conocimiento griego para darle una cobertura mucho más articulada al pensamiento cristiano. Y de estos grandes hombres del pueblo de Dios, hay dos nombres sobresalientes, sin duda: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Cada uno de estos grandes monstruos del pensamiento cristiano, tanto Agustín como Tomás de Aquino, bebieron, dialogaron, se enriquecieron y aportaron conocimiento a la herencia filosófica, en el caso de San Agustín, preponderantemente Platón, y en el caso de Tomás de Aquino, preponderantemente Aristóteles. Así que la relación entre la fe y la filosofía puede ser contada como esta tórrida historia de amor, de encuentros y desencuentros, de etapas de mucha cercanía y de absoluto rechazo. Y seguiríamos en este pequeño relato histórico, pero el tiempo nunca sería suficiente. Y quisiera simplemente llevarlos ahora hasta la época de la posmodernidad, el mundo que estamos viviendo hoy, en el que encontramos un mosaico muy diverso de acercamientos o de alejamientos entre la filosofía y la teología, o entre la filosofía y la fe cristiana. ¿Qué se vive hoy en el mundo contemporáneo en relación con la fe? Bueno, un poco hablamos de eso de manera muy tangencial en nuestra clase de retórica y predicación, pero lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo es un resurgimiento, otra vez un interés en la religiosidad humana. Y ese acercamiento, este interés, otra vez presente en la sociedad sobre la religiosidad humana, es visible, es claramente constatable. Si usted se acerca a una mesa de libros en cualquier librería popular de su ciudad
y se va a la mesa de novedades y va a encontrar en esa mesa de novedades una buena cantidad de libros que hablan de espiritualidad, de religiosidad neopagana, con neopaganismo, con influencias de cultos y religiones ancestrales y con otras vías de lo que se ha llamado el neopaganismo. Bien, ¿qué muestra eso? Si bien el contenido de esa literatura nos parecería a nosotros algo para rechazar, lo que sí muestra es un resurgimiento del interés en asuntos de fe y de espiritualidad y de religiosidad. También esto afecta a la filosofía. Así que si bien en la modernidad hubo una gran separación entre filosofía y religión o teología, en donde la filosofía, en tanto de una búsqueda del conocimiento mediante la razón, desprecia todo lo que no sea racional y se separan radicalmente fe cristiana con filosofía, en la posmodernidad, el interés en lo que ha quedado atrás a la modernidad, otra vez acerca, una vez más acerca el pensamiento filosófico con el pensamiento y la espiritualidad humana. Esto que digo yo ahora está ampliamente documentado por los sociólogos de la religión, por los antropólogos, y por otro lado, también se puede vivir y experimentar esta crisis todavía entre la fe y la razón. Cuando yo doy mi clase de filosofía en el seminario, suelo empezar mi clase o mi curso, me paro junto al pizarrón, frente a mis alumnos, y pongo dos palabras en el pizarrón. Pongo la palabra fe en un lado y pongo la palabra razón de otro lado. Y les pregunto, ¿qué relación hay entre estas dos palabras? Entre la palabra fe y la palabra razón. Bien, en algunos casos usamos la conjunción. ¿Qué une estas dos expresiones? La conjunción y. Fe y razón. Ahí estoy otra vez. Repito. Entonces ponemos dos palabras en el pizarrón, fe, razón, y luego conjunción. Una conjunción que puede ser la letra Y. Entonces hablaríamos de dos palabras que se relacionan, fe y razón. También podríamos usar una letra O, que es una disyunción, fe o razón. Es otra forma de abordar el tema. O podríamos poner la expresión versus, fe versus razón, como dos mundos encontrados. La modernidad ha visto a la fe y la razón como dos mundos encontrados. Mucha teología contemporánea de corte neocarismático o carismático o de corte reformado fundamentalista, lo que hace es oponer de manera radical la fe y la razón. Hay un rechazo a la razón. Fue propio de los reformadores magisteriales su sospecha frente a la teología y a la filosofía. Fue propio de la reforma radical, los anabautistas, menonitas y las iglesias. Ok. Otra vez ya estamos, creo que con audio. Me parece que tenemos que auxiliarnos, hermano Daniel, con quien administra el Zoom, porque cuando alguien entra con su micrófono activo, me apagan el mío. Entonces, por favor, suplicarles a todos mis hermanos y hermanas que traten de tener sus micrófonos apagados para que no se interrumpa la transmisión del micrófono que yo estoy usando, y así podemos darle fluidez, porque yo sé que el tema es un poquito árido y las repeticiones pueden hacer todavía más complicado el poder explicar lo que queremos explicar en esta noche. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, decía yo que hay una forma de entenderlo como una oposición, fe versus razón. Y es la tradición de la que hemos bebido en América Latina, una tradición que viene tanto de la reforma magisterial como vendría después también desde la tradición de las iglesias libres o la reforma radical. Todavía la reforma radical es mucho más radical en su rechazo a la teología y a la filosofía que la reforma magisterial. En algunos seminarios incluso no se enseña filosofía, ni se enseña teología.
hay un rechazo abierto al pensamiento racional y sistemático. En algunos seminarios muy famosos y muy grandes en Estados Unidos, bautistas del sur, y no digo más porque no, ya voy a dar demasiados datos, está incluso prohibida la materia de teología sistemática. No pasan más allá que una clase de doctrina. Muy bien. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esa es nuestra realidad, a la que tenemos que responder y que dar una palabra de orientación y de respuesta. Esta difícil relación entre fe y razón, en esta difícil relación aparece la teología. No he hablado de teología, hablé de la fe cristiana y hablé de la filosofía. Ahora aparece la teología, que es la otra invitada al baile. La invitamos también a que participe y la invitamos a que se sume a la conversación. Su nacimiento de la teología como tal, estrictamente hablando, dicen los historiadores, nos regresa a la época de Agustín de Hipona, quien va a hablar justamente de dos formas de emprender el pensamiento acerca de Dios y las cosas divinas. Agustín separa dos formas de pensamiento teológico. Él llama, por un lado, la teología natural y por otro lado, la teología sobrenatural. La teología sobrenatural es la que está basada sobre la revelación y la natural es la que está basada sobre la razón o el conocimiento humano. Es lo que también puede llamarse filosofía de la religión o podría llamarse también en una tradición que viene del siglo XIX, la ontoteología. No quiere decir esto que no hubiese pensamiento teológico antes que Agustín. Por supuesto que la había. Incluso ustedes pueden rastrear en el Nuevo Testamento ciertas formaciones de pensamiento teológico claro que ya aparecen en la época de conformación del canon del Nuevo Testamento. El intento de la teología es articular la fe cristiana en relación con el pensamiento. Mi fe, articularla en relación con el pensamiento. ¿Quién es la cumbre de ese esfuerzo? Agustín de Hipona. Y posteriormente las escuelas escolásticas, cuyo mayor representante fue, como ya decía yo hace un momento, Tomás de Aquino. La fe, hermanos queridos, hermanas, si hasta aquí usted no se ha dormido, lo felicito. Seguimos adelante. Voy a explicar algo todavía muy hermoso. La fe no parte de la perplejidad. La fe no parte del deseo de conocer. La fe nace de una llamada, de una voz, de una convocatoria. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Moisés, acércate y descálzate, porque el lugar que pisas es santo. Es una voz la que llama. Es una presencia que conmociona. No sabe Moisés cómo contestar frente a esa zarza que arde y no se consume. No es el emprendimiento teológico de la fe, no es la razón, sino la respuesta a una voz que habla y a un Dios que se da a conocer y que se revela. De hecho, parte de esa historia tormentosa entre la fe y la filosofía también alcanza la teología. En ocasiones una relación muy íntima, como la que tuvo el idealismo platónico y el realismo aristotélico con la Ilustración, con el existencialismo y con el llamado socialismo cristiano del siglo XX. También hay una presencia fuerte de la teología en la corriente filosófica llamada fenomenología, y en América Latina todos somos testigos y sabemos cómo el pensamiento teológico característico para América Latina tuvo una relación muy cercana con la filosofía de corte materialista y dialéctico, principalmente en el siglo XX, al final del siglo XX. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La relación estrecha entre el pensamiento cristiano y el pragmatismo, o lo que se llamó también la filosofía analítica. Podemos encontrar escuelas teológicas cercanas a la filosofía y teólogos cercanos a una u otra corriente o escuela filosófica. Y en algo más cercano a nosotros, ya América Latina, el contexto de la teología evangélica, mucho más interesados que en la filosofía, en las ciencias sociales y en su alejamiento del pensamiento
sistemático. Así que estamos pensando a la luz de la razón y pensando a la luz de la fe. Vean ustedes, ya estamos entrando en materia. Pensar la pandemia desde la filosofía y desde la teología. Pensamos la pandemia desde la filosofía cuando la pensamos con el instrumental poderoso de la razón. Y pensamos la pandemia desde la teología, desde el instrumental poderoso de la fe y la revelación. Tanto una como otra tienen sus propias historias. Y hemos dicho ya de manera reiterada, a veces encuentros y a veces desencuentros. Mi pregunta para ustedes es, esta noche, y sé que no pueden contestarme todos de manera audible, pero es una pregunta retórica, una pregunta que los obligue a reflexionar. ¿Por qué hay que pensar? ¿Por qué hay que pensar? Porque propiamente lo que diferencia al ser humano del animal es su capacidad de razón y de pensar. El ser humano, como humanidad, pretende explicar lo que tiene en su realidad y busca comprenderse a sí mismo y comprender su realidad. Trata de interpretar lo que está viviendo y darle un sentido, darle una dirección, darle un propósito, comprender lo que está sucediendo en su realidad. Ese es el emprendimiento humano, eso es lo que nos hace seres humanos, imagen de Dios. Porque hay que comprender para explicar y hay que explicar para comprender. Y en la medida en que explicamos y comprendemos, estamos en condición de poder interpretar los acontecimientos que estamos viviendo hoy como humanidad y como pueblo de Dios. Escúchenme bien, para no caer en el sinsentido, para no caer en lo irracional y para no caer en lo caótico o en el fanatismo o en el racionalismo. Porque tanto daño hace a la iglesia la teología de corte racionalista propia del mundo moderno, que despegó a la teología de la palabra y de la iglesia, como es dañina para la iglesia hoy las actitudes que en rechazo al conocimiento caen en el fanatismo y en el caos de una vida sin sentido y sin comprensión. Nuestro pensamiento, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, nuestro pensamiento de forma explícita o implícita será la guía de nuestra acción pastoral. Y esto es lo interesante, porque la teología práctica bebe de la teología bíblica y la teología sistemática. Sin que usted sepa cuál es su posición teológica, esa posición teológica implícita se muestra en su práctica pastoral. Se muestra en la manera como se vive la praxis de la fe y cómo enfrento la enfermedad y cómo trato de comprender la enfermedad, comprender la pandemia, explicar el fenómeno y darle un sentido a ese hecho de mi realidad que me afecta a mí y a toda la humanidad. La iglesia ha sufrido mucho por el racionalismo, pero la iglesia ha sufrido más por el irracionalismo. La iglesia ha sufrido mucho por el dogmatismo, cuando queremos obligar a que la Biblia diga lo que mi teología quiere que la Biblia diga. Y la iglesia ha sufrido mucho por el fanatismo, que hace que las personas actúen y se mueven en resultado de una manipulación y un interés que no es para nada saludable. Hace falta contestarle al hermano John MacArthur. Hace falta contestarle. Yo pensaba esta noche dar una pequeña respuesta, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo, porque él publicó el sábado un video explicando por qué su iglesia se reuniría otra vez de puertas abiertas el domingo. Y tuvo un culto abierto, invitó a toda la gente, puso incluso sillas afuera de su templo, 1000 sillas afuera de su templo para recibir
muchos invitados que estaban interesados en asistir a este culto de la iglesia Grace ahí en California. Hay que contestar, porque todo el video va muy bien hasta la mitad más o menos. Cuando empezamos a confundir la libertad religiosa con un problema de salud pública, lo que está en juego en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo, en relación con la pandemia, no es un problema de libertad religiosa. Ustedes y yo sabemos que la iglesia no se reduce al templo. La iglesia es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero cuando entendemos que la iglesia es el templo, estamos llevando a las personas a una condición de extrema exposición, a una condición de vida o de muerte. Es una absoluta irresponsabilidad. Espero que muchos de ustedes que son seguidores fieles de mi hermano John MacArthur no me odien en ese momento con lo que estoy diciendo, pero creo que es muy importante no perder de vista que esta es la importancia de la teología, porque una teología se muestra en la práctica pastoral y en la comprensión que tiene la vida de la iglesia en relación con la enseñanza de la palabra de Dios. Es imposible de sostener la hipótesis que mis hermanos sostienen de que están enfrentándose al César, cuando el César, en su caso, lo que hace es provocarles a que se reúnan en lugares públicos. Ahí no está el César. Al contrario, están siendo coincidentes con la posición del César. Por lo menos creo que esta noche ya logré algo. Cuando acabe la clase, ustedes se vayan a buscar el video de John MacArthur para ver qué dijo. Y ya estaremos ahí en un diálogo muy interesante. En fin, ya me extendí de más en este tema que me parece que es, ahora, no me he salido del tema, es el tema, porque es justamente la reacción frente a la pandemia del pensamiento bíblico y del pensamiento teológico y una posición teológica ante un fenómeno de la realidad que tenemos que explicar, comprender e interpretar con el auxilio de la teología y lo que nos pueda aportar el pensamiento filosófico. Durante nuestro curso de predicación mantuvimos 3 ejes. ¿Usted recuerda? 3 ejes que simbolizamos con la silla o el banquito. El aspecto intelectual, el aspecto espiritual y el aspecto testimonial. Y señalé, y lo reitero esta noche, que si hay una carencia en el pueblo de Dios, en nuestra América Latina, es el aspecto del liderazgo intelectual. Los 3 aspectos son importantes. El aspecto testimonial, el aspecto devocional o espiritual y el aspecto intelectual. Debe haber un equilibrio en las 3 patas del banco, en los 3 ejes del pensamiento y la reflexión del líder del tiempo presente. Pero en esta ocasión, yo estoy enfocado en una de las 3 patas, en el liderazgo intelectual. Y para tener una actitud de liderazgo intelectual se requiere una buena formación teológica y una buena formación filosófica. Dado que este curso es muy abierto y no hemos puesto ninguna restricción para poder tomarlo, me he visto necesidad de dar una explicación un poco larga acerca de los campos que corresponden a la teología y a la filosofía para no hablar en un idioma que tal vez muy pocos podrían comprender. Porque como cualquier disciplina de carácter académico, tiene su lenguaje, tiene su problemática y no es abierta para todo el público. Así que déjenme lo que me resta de tiempo, dar algunos elementos que me parecen importantes para plantear algunas situaciones, líneas de pensamiento sobre lo que estamos viviendo hoy como humanidad en términos con la pandemia. Es el momento entonces de dejar algunas definiciones establecidas. ¿Qué es la filosofía? He hablado de la filosofía, es un poco su historia, cómo ha nacido, es la actitud de perplejidad, la búsqueda de dar respuesta a problemas de la humanidad, el uso de la razón. ¿Pero qué es la filosofía? Bueno, diríamos una definición muy sencilla de diccionario,
es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Lo simplifico. El uso de la razón, que hace un conjunto de saberes para tratar de organizar y orientar nuestro conocimiento de la realidad, lo que está fuera del ser humano, y el sentido del obrar humano. Eso es, en pocas palabras, la filosofía. Tengo más explicaciones, pero creo que con esto es suficiente para poder avanzar un poquito más en lo que queremos en esta noche compartir con ustedes. ¿Qué es teología? Aquí vamos a otra definición muy importante. También vamos a tener que echar mano de lo más sencillo y lo más básico, que es nuestro diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es teología? Ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Muy bien, aquí ya nos brota la rebeldía del corazón evangélico y decimos, no, es que la Real Academia Española tiene una clara influencia del catolicismo. Y bueno, sí, por supuesto que sí. Lo que usted ve en la definición de teología, dice, basada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Bueno, le quitamos nosotros dogmas y tradición y nos quedamos con textos sagrados. Nuestro hermano Juan Stam, que ustedes y yo hemos leído en nuestro curso anterior, nos ayuda bastante en un pequeño artículo que él escribió sobre el desarrollo de la teología desde la perspectiva histórica, para recordarnos que la teología como tal nace. Yo decía hace un momento que el prócer de la teología es San Agustín, pero hay algunos esfuerzos previos que vale la pena reconocer. Y nuestro hermano Stam traza el origen de la teología en la época de Alejandría, en el siglo III, con algunos padres de la iglesia llamados Panteno y Clemente y Orígenes. Ellos tres son los que realizan un esfuerzo intelectual por contextualizar su fe. Ojo, acabo de usar una palabra muy importante para la reflexión teológica. ¿Cuál es la función de la teología? Contextualizar mi fe. ¿Cuál fue el esfuerzo que realizó Panteno, Clemente y Orígenes? Articular la fe cristiana para contextualizarla a la cultura de la Alejandría del siglo III. Ese afán de contextualización del Evangelio que ellos conocían tuvo una muy interesante motivación. Fíjense, esto es bellísimo, porque nos salimos del mero interés académico y entramos en el interés de la misión de la iglesia. ¿Por qué la patrística y los padres de la iglesia buscan contextualizar su fe al mundo griego de la Alejandría en que ellos vivieron? Por su interés en la obra misionera. Ellos necesitaban darle a su fe una articulación comprensible para su mundo, a fin de alcanzar a su pueblo con el mensaje del Evangelio. Así que si usted piensa que la teología es un asunto simplemente académico, está completamente equivocado. El fondo de la teología es un espíritu misionero por contextualizar nuestra fe al lenguaje y al marco cultural de nuestro tiempo. El instrumento básico que ellos usaron para contextualizar su fe y compartir el mensaje del Evangelio fue la filosofía. Particularmente usaron lo que se llama hoy el neoplatonismo. Y esto introdujo en el pensamiento cristiano una prioridad, que fue construir un gran sistema, así, con mayúscula, un gran sistema del pensamiento bíblico o de la fe. Cuando usted ahora en el seminario estudia la materia de teología sistemática, se enfrenta a eso, a un volumen de muchas páginas, en donde el autor pretende darnos una visión sistemática,
congruente, organizada, bien lógicamente estructurada del pensamiento cristiano. Así que ahí nace ese esfuerzo de sistematización, con mayúscula, de la fe y del pensamiento cristiano. Se buscaba, como el pensamiento de su tiempo, poder afirmar una verdad única, universal, abstracta y eterna. Fíjense qué interesante. Lo que buscaba el pensamiento en este origen de la época de la naciente sistematización de la fe es hacer algo equiparable a lo que se hacía en el terreno de la filosofía. Construir un sistema. Pues usted conoce un poco de Platón, sabe que Platón es todo un sistema idealista de pensamiento. Si usted conoce un poquito de Aristóteles, sabe que Aristóteles es todo un sistema, el realismo del pensamiento. Y así iremos sistema con sistema, y llegamos al último sistema conocido, que es el sistema hegeliano, que es el sistema de la dialéctica, y hasta ahí se acaban los sistemas, la cúspide de la modernidad. Pero la teología viene siguiendo este mismo esfuerzo y construir un gran sistema de pensamiento universal, abstracto, eterno y accesible para todas las personas por medio de su racionalidad especulativa. Muy bien. Todo esto va avanzando hasta que en la modernidad vienen algunos pensadores muy interesantes que ponen en crisis todo este sistema de pensamiento y que se llaman los que ya también mencioné de pasadita en la clase de retórica, los maestros de la sospecha, y que aquí en lo que nuestro hermano Juan Stam nos comparte, él agrega otros nombres más. Yo les hablé de Freud, de Marx y de Nietzsche, pero también él incorpora como los maestros de la sospecha a Darwin y a Kierkegaard. Ahora, estos autores, ¿por qué son importantes? Porque su pensamiento lo que hace es poner en crisis los grandes sistemas de pensamiento, tanto en el ámbito filosófico como en el ámbito teológico. Entran en crisis los grandes sistemas del pensamiento. Muy bien. Voy a avanzar un poco más. Creo que lo que tengo que explicar ahora con lo que he dicho es suficiente para dar un contexto de lo que implica el pensamiento teológico y filosófico. Pero estamos ya llegando al tiempo presente. ¿Qué pasa con la filosofía y con la teología? Bueno, que esta historia de amor, ahorita llegó un momento de reconciliación. A veces se pelean. Cada quien va para su lado y habla mal del otro. La teología habla mal de la filosofía y la filosofía habla mal de la teología. Uno acusa al otro de racionalismo y otro acusa al otro de fanatismo y de irracionalismo. Pero llega un momento en que la posmodernidad, lo que se llama posmodernidad o modernidad tardía o tardomodernidad o una modernidad inconclusa, como usted quiera llamarlo, llega un momento en que se encuentran los dos, pensamiento filosófico y teológico, en lo que se llama el giro hermenéutico. El giro hermenéutico. ¿Dónde nace este giro? Con un famoso pensador alemán, Dilthey, que se propone una empresa interesante y él dice: los estudios humanísticos han estado viviendo a la luz del pensamiento de la ciencia natural. Y la ciencia natural, usando la rigurosidad del método científico, ha obligado a que las ciencias humanas o humanísticas también sigan el mismo camino del pensamiento de las ciencias exactas o naturales, aplicando estrictamente el método científico. Pero nunca es lo mismo la observación de fenómenos naturales o, en su caso, de ciencias axiomáticas, que el conocimiento humano. Así que Dilthey dice, no, tenemos que plantear que hay dos tipos de ciencias. Las ciencias naturales, con el rigor del método científico, preocupada por una categoría que es la explicación, y tenemos que dejar abierto el campo a otro tipo de conocimiento humano igual de serio, y se puede llamar también científico, que son las ciencias humanas. Y las ciencias humanas son interpretativas. Las ciencias naturales son explicativas. Lo que se hace cuando uno trabaja como biólogo o cualquier ciencia como la física,
que son ciencias que se manejan con el método científico. Uno hace trabajos de laboratorio, explicación, para llegar a un conocimiento objetivo y racional. Pero cuando vamos al campo de las ciencias humanas, aquí interviene la subjetividad, interviene la historia, interviene la cultura. Entonces no podemos pedirle que esas ciencias humanas cumplan con los requisitos de las ciencias naturales. Y entonces, desde Dilthey se propone, entonces, y algunos pensadores previos a él, el recurso de las ciencias interpretativas, hermenéutica, el giro hermenéutico. Muy bien, usted y yo, dice, pastor, así ya entramos, ya me está hablando en español, porque hermenéutica sí la conozco, sí sé de qué se trata ese asunto de hermenéutica, porque yo fui al seminario y me enseñaron las reglas de interpretación bíblica, y hermenéutica quiere decir interpretar correctamente la Biblia. Bien, le pongo un 10. Está usted correctísimo. Pero, si usted me ha seguido con lo que yo dije, yo no dije que la hermenéutica es un método de interpretación, sino una forma de conocimiento, una forma de hacer ciencia. La hermenéutica entonces creció en su dimensión interpretativa, y entonces de ser una disciplina, un método de interpretación de textos, se convirtió en la ciencia de la comprensión, en la ciencia del comprender. Y entonces, ¿de qué se trataba? Pues de comprenderse al ser humano, de comprender la historia humana, de comprender la cultura humana, de comprender la religiosidad humana y de comprender los símbolos humanos. Y entonces entramos en un terreno riquísimo. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología. ¿Quién explota de manera extraordinaria este acercamiento hermenéutico a la ciencia? El psicoanálisis, que no es más que una forma de hacer interpretación de símbolos. Ahí no estamos usando el método científico, porque creo que Freud se vio al principio como un místico medio extraño, rechazado por muchos de los que eran académicos estrictos en el área de la ciencia de la conducta o de la psicología, porque empieza a hablar de algo que se llama inconsciente o subconsciente, y de manifestaciones simbólicas de esa realidad interior del ser humano, y que el terapeuta ahora es un intérprete de los sueños o de los actos fallidos. Interesante. El giro hermenéutico, las ciencias interpretativas. Así que hoy, una forma de hacer teología y de hacer filosofía es usar el instrumental que nos provee la hermenéutica. La hermenéutica nos dice que para poder comprender un fenómeno, un hecho, un texto, tenemos que recurrir al contexto. La interpretación de un texto correctamente hecha es recurrir al contexto. Por eso, ustedes y yo usamos una pequeña expresión, incluso un poco en términos de broma, cuando decimos que un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Lo que estamos diciendo es que para poder interpretar correctamente, tenemos que echar mano del contexto. Así que ya la filosofía y la teología comienzan a poner atención, fíjense lo que he dicho, ¿cuál fue el emprendimiento de la sistematización con la patrística? Un conocimiento universal, exacto y general. Llegar a un gran sistema que permanezca en el tiempo como una verdad absoluta. ¿Qué dice la hermenéutica? Dice, el conocimiento es contextual. Tú tienes que comprender el conocimiento humano, el fenómeno humano, en relación con su contexto. Porque no hay verdades, dice la hermenéutica, tema de discusión, que puedan ser vistas como verdades universales, eternas, fuera de la realidad. Lleguemos al tema, la enfermedad y la pandemia. Cuando lo hacemos, este emprendimiento de comprensión desde los elementos que me da la filosofía y la teología, con un acercamiento contextual y hermenéutico, entonces la tarea consiste en dos cosas. Número uno,
prestar mucha atención a la labor que se hace a nivel de la ciencia. Queridos pastores, pastoras, predicadores, hermanos voluntarios, líderes de grupo, la hermenéutica le da su lugar y la importancia fundamental a la labor explicativa de la ciencia. Tenemos que darle respeto y lugar al trabajo que hacen los virólogos, los epidemiólogos y los médicos para explicarnos el fenómeno del virus y la enfermedad que provoca. Por eso es que hoy los filósofos están interesados en retomar temas clásicos de lo que se llama filosofía de la ciencia. Por ejemplo, el tema importantísimo de la causalidad, causa y efecto. Y cuando usted estudia el problema de una enfermedad viral, como la que enfrentamos con el virus de la pandemia que estamos viviendo hoy, la pregunta de los científicos es, ¿cuál es la relación de causalidad? ¿Hay o no hay una relación de causalidad? Y cuando usted entra al terreno de la epidemiología y se basa en métodos estadísticos, la pregunta es, ¿cuál es el dato? ¿Qué es un dato estadístico? ¿Cómo se mide un dato estadístico? ¿Cuántas pruebas hay que hacer para poder tener una hipótesis que explique ese fenómeno? Y entonces, cuidado. El teólogo, el pastor, el filósofo, el psicólogo, el sociólogo, no es un científico de ciencias naturales. Nuestra labor es comprender el fenómeno y le dejamos el campo a la ciencia para que ellos expliquen al nivel de los datos y de la investigación empírica lo que sucede con la enfermedad. Y eso nos libra del gran lastre que vivimos, que se llama fanatismo. Tenemos que prestar atención a ese maravilloso don de Dios, que se llama el don de la sabiduría y que opera de manera extraordinaria por gracia, por creación, en las personas que ocupan su vida y su tiempo en la investigación científica. Pero aquí viene el terreno teológico. El terreno teológico es darle comprensión, significado y sentido a lo que está presente en la realidad. Acabo de predicar Juan capítulo 7, el domingo pasado. Cuando Jesús llega a Jerusalén, está todavía en Galilea, y sus hermanos insisten en que él vaya a Jerusalén. Y les dice Jesús a sus hermanos, ustedes pueden ir. Para ustedes siempre es un tiempo oportuno. Vayan a Jerusalén. No es todavía mi tiempo. No ha llegado mi tiempo. ¿Cómo poder comprender el tiempo? ¿Cuándo sé que es el tiempo de Dios? ¿O el tiempo del reloj? ¿O el tiempo del calendario? ¿Qué me está diciendo hoy los datos de la investigación científica frente a un caso como es la pandemia? Requiere mi comprensión del tiempo de Dios, del mover de Dios, de la voluntad de Dios. Y aquí entra el terreno teológico. ¿Cómo se ha abordado hoy la pandemia? Hay dos formas comunes. Como un castigo de Dios, y hay que revisar su teología para afirmar que ese fenómeno es un castigo de Dios. Y dos, como un anuncio apocalíptico o escatológico. Y usted tiene que revisar su escatología y tiene que revisar su concepción del libro y de toda la literatura apocalíptica. Hay temas de gran interés que requieren de la iglesia una posición sensata, clara. Y decía Juan Stam, es la parte que no les compartí, pero la recuerdo ahora y es muy importante. Una mala teología sistemática está basada siempre en una mala teología bíblica. Si usted tiene una mala teología bíblica, va a construir una mala teología sistemática. Y usted construye una mala teología sistemática con una mala teología bíblica, va a tener una mala teología pastoral. Y usted va a encontrar un predicador pentecostal, neocarismático, en el YouTube o en el Internet, orando, levantando sus manos al cielo para expulsar la enfermedad del virus.
irracionalismo, fanatismo. O va a encontrar un gran y respetado teólogo y pastor norteamericano abriendo su templo en tiempos de pandemia para defender la libertad religiosa. Una mala teología bíblica, una mala teología sistemática, dan por resultado una mala teología pastoral. Tengo que terminar porque estamos frente a una realidad tremenda. Hablamos hoy de 17 millones de personas infectadas en el mundo, datos del viernes pasado, y 667,000 personas que han muerto en el mundo por causa de la pandemia. Lo que quiero decir para terminar es dejar algunas líneas de pensamiento que pueden ser útiles en nuestra reflexión. Recuerden, insisto una vez más con algo que mencioné en el curso de retórica y predicación. Hay una gran ausencia en nuestro continente de construcción de pensamiento teológico en español. Tenemos que estimular, generar, propiciar en nuestras congregaciones locales y seminarios jóvenes y señoritas con el llamamiento a la reflexión teológica, que piensen teológicamente en nuestro contexto de América Latina, en el contexto del idioma español, en respuesta a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestras herencias y a nuestros símbolos. ¿Quién ha pensado el tema de la enfermedad? Agárrese usted de su asiento, no se vaya a caer. ¿Quién ha pensado el tema de la enfermedad? La teología católica. En la teología católica hay una profunda y vasta literatura sobre el tema del sufrimiento. Y usted busque teología y literatura sobre el tema del sufrimiento en el mundo evangélico y no va a encontrar. ¿Por qué? Les doy un dato muy simple. Una pista en su reflexión. En el catolicismo, el centro es la muerte. Y en el evangelicalismo, el centro es la vida. Pero, recuerde usted, nosotros decimos, nosotros no creemos en un Cristo muerto. Nuestro Cristo no se quedó en la cruz. Nuestro Cristo se levantó de la tumba, se venció a la cruz y está vivo. Pero es una forma equivocada de ver la cristología. Si usted no comprende la cruz y la resurrección, la pasión y la vida, la enfermedad y la salud. Por algo en la Biblia la palabra salud es sinónimo de salvación. En algunos textos bíblicos el griego utiliza una expresión que se puede traducir en equivalencia, salud o salvación. Así que aquí hay una pista teológica, de pensamiento teológico, que arranca desde el siervo sufriente de Isaías. Sí, todas nuestras enfermedades y dolores, de quien volteamos el rostro porque no quisimos ver su sufrimiento. Y allí está en la profecía de Isaías el siervo sufriente, que tiene que ser hoy motivo de reflexión teológica, a la luz del ministerio de Jesús, de su pasión y de su muerte. Y finalmente, su resurrección. Una equivocada concepción del sufrimiento y la enfermedad nos lleva a una equivocada concepción de la vida y de la salud. Tenemos que manejar en esta dialéctica fructífera, enriquecedora, los dos ámbitos de la expresión bíblica, fundamentalmente arraigada en la cristología. Otra pista. ¿Cómo comprender la enfermedad y la pandemia y la muerte a la luz del paradigma del reino de Dios? Porque Jesús lo que anuncia es el reino. Y en Jesús se ha hecho presente el reino. ¿Y qué es el reino sino un reino de la vida? Es el reino de la vida.
Y hay que considerar entonces toda una teología contextualizada en América Latina que trabaja a partir del paradigma del reino de Dios para darle un sentido y una comprensión al fenómeno de la pandemia y de la enfermedad. Por último, porque creo que mi hermano Richard podría estar listo para dar sus palabras también al final de esta clase. Por último, cuidado, porque la forma como se ha visto hoy la pandemia en el ámbito filosófico ha sido fundamentalmente la luz de la filosofía política, como una forma de exclusión. ¿Y quién es el paradigma de la exclusión en la Biblia? El paradigma de exclusión en la Biblia es el leproso. ¿Y qué hace Jesús con el leproso? ¿Saben ustedes lo que esto implica en términos de contagio y de pandemia? ¿Cómo la iglesia tiene que vivir a la luz de esta concepción bíblica neotestamentaria de la exclusión y la recepción, del acogimiento y el alejamiento? En esta dialéctica, otra vez uso la misma expresión de aparente contradicción que se da entre dos opuestos, el excluir y el acoger, el infectar y el sanar, porque el enfermo contagioso de hoy es el infectado del COVID, del tipo 2. Y eso es un reto para la obra misionera y para la pastoral de la iglesia. Queridos hermanos, espero que haya logrado lo que me propuse, que es levantar inquietudes, levantar preguntas, dejar sembradas algunas ideas, generar algunos cuestionamientos y llamarles a un interés genuino, profundo por preparación, enriquecimiento de su formación bíblica, teológica y filosófica. Yo estaré en algunos días, horas, compartiendo con ustedes algunos ofrecimientos de cursos que voy a impartir. Creo que pueden ayudar mucho en este contexto de reflexión. Si usted tiene interés, pues simplemente se va a sumar a estas opciones de preparación teológica y filosófica y espero que pueda ser útil. Esa es mi oración y ese es mi deseo. Por lo pronto, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su atenta participación y espero que lo que hemos dicho hoy pueda ser de bendición para ustedes y de retos. Recuerden, no estamos buscando todavía respuestas, sino plantear buenas preguntas y buenas pistas de investigación. Que Dios les bendiga muy ricamente. Muchas gracias, querido pastor Rafael Pola. Ha sido una bendición toda la materia pasada y esta materia que ha sido desafiante y esta magistral, yo diría magistral presentación que nos ha hecho desde la filosofía y la teología y unido con la realidad de la pandemia en Latinoamérica. Así que muchas gracias. No crea que lo vamos a dejar. Así que lo vamos a traer muy de cerca y vamos a tener 6 clases más y después lo vamos a retomar porque creo que la respuesta en muchos países ha sido evidente y ha sido usted una bendición y a nombre de muchos líderes latinoamericanos y muchos hermanos y hermanas estamos profundamente agradecidos con su vida y con su ministerio. Así que esta es la primera clase de 7. Y bueno, quiero darle la oportunidad al pastor Richard Serrano para que él haga la presentación de la materia y después voy a decir 2 cosas nada más. Adelante, pastor Richard Serrano, por favor. Si tener mente es malo y pecaminoso, ¿por qué razón Dios nos diseñaría con ella? Si pensar fuera pecado, ¿por qué el Señor nos pide amarle con la mente en ese grande mandamiento? Pablo asoció la transformación cristiana a la renovación del entendimiento. En un mes como este, agosto, en 1527, Martín Lutero en Wittenberg experimentó una situación de epidemia y pandemia, el resurgir de aquella peste. Y dice que un consiervo llamado Johann Hess le escribió, estaba pensando, porque lo que hace la contrariedad humana, lo que hace el sufrimiento, lo que hace precisamente el dolor, es ponernos a pensar. Y entonces le preguntó si era cristiano o no huir ante una pandemia. El 10 de agosto
Martín Lutero escribió una carta de 1527 dando una respuesta que era sensata. La respuesta de Lutero usaba la razón. La respuesta de Lutero trató el texto bíblico de una manera saludable, pero la respuesta de Lutero también propició un abordaje pastoral a lo que se estaba sufriendo. ¿Por qué una materia como esta? Nosotros estamos siendo desafiados por la realidad a varias cosas. El sufrimiento del mundo y el sufrimiento de América Latina nos desafía a pensar. El sufrimiento del mundo pandémico y el sufrimiento de América Latina nos desafía a acercarnos a leer el texto bíblico con los lentes de la compasión, con los lentes del compromiso cristiano. El sufrimiento del mundo y de América Latina nos desafía a pastorales que defiendan la vida, a pastorales que imiten a Cristo. Entonces, en este tiempo le estamos invitando a usted, hermana, hermano, de América Latina y de otras latitudes que se unen, a que usted se exponga a 7 ponencias. Tendremos a 7 hombres y mujeres conforman este grupo, número perfecto, número hermoso, que nos estarán entonces llevando de la realidad al pensamiento, que es lo que ha estado haciendo el doctor Rafael Pola, de la realidad al pensamiento. Pero entonces también vamos a ser desafiados a ir del pensamiento a la Biblia, de la Biblia a la teología, y de la teología o reflexión sistemática a la pastoral. La hermana Lupita Moore va a preguntar, ¿y cómo está pasando esta pandemia a la mujer latinoamericana? ¿Cómo nos acercamos al texto bíblico para acompañar a la mujer latinoamericana? ¿Cómo hacemos una pastoral a la ya sufrida mujer latinoamericana en un contexto patriarcal, en un contexto que la desprecia, en un contexto que no le da el lugar que Cristo le indica? El hermano Sergio Ulloa nos va a estar desafiando con esa temática que asomó nuestro hermano, el doctor Rafael Pola, con relación al sufrimiento. ¿Cómo hacer una pastoral ante el sufrimiento? ¿Qué decir? ¿Tiene la Biblia algo que decir al que sufre? ¿Tiene el pastor algo que hacer, callar, orar? ¿Tiene la iglesia algo que puede sentir, orar, cantar o hacer en este tiempo ante el sufrimiento? El hermano Pablo Jiménez, un especialista en predicación, en liderazgo, él va a recordar que la predicación sigue teniendo una primacía en el púlpito y en nuestras comunidades. Ahora, de manera digital o en línea, pero seguimos predicando. ¿De qué está predicando usted hoy? ¿Tenemos que seguir predicando como lo venimos haciendo? En la misma forma, en los contenidos, en los enfoques. ¿Qué significa predicar en pandemia? Entonces estamos viendo que la pastoral es la respuesta a pensar, leer la Biblia y reflexionar la fe para acompañar al que sufre y para cumplir la misión del Señor en el mundo. ¿Qué más vamos a tener? Nuestra hermana Raquel Cantú nos va a estar hablando acerca de las dinámicas familiares. ¿Cómo están las familias en tiempo de pandemia abordando y sufriendo el encierro? Como decía el doctor Cortés en estos días en una ponencia, todos encimados, compartiendo el mismo espacio, sin válvulas de escape que teníamos antes de tomar el carro, de comer un helado, de salir afuera, de estar todos atiborrados allí. Eso que está generando, ¿qué pastoral nosotros vamos a implementar entonces en este tiempo? Nuestro hermano Daniel Moore nos va a llevar al tema de la enfermedad. Y no solo la enfermedad ha llegado al punto de pérdidas. Concretamente, hemos tenido bajas. La última cifra que escuché fue de al menos 800 pastores evangélicos en el querido país de México. Y pastores nuestros siguen cayendo. Pastores nuestros siguen dejando sus familias, dejando sus iglesias, el dolor. Y así cualquier persona, no importa el color, no importa la condición económica, social, la creencia, no importa nada, la muerte llegó y eso significa pérdida. Y el pérdida nos lleva a un dolor que hay que elaborar. Entonces, Daniel Moore nos va a dar recursos de cómo una pastoral ante el dolor, ante la muerte, ante las pérdidas, tiene que acompañarnos en este tiempo. Yo tendré el compromiso y el privilegio el lunes que viene de hablar cómo la pandemia desafía a la teología y a la pastoral. ¿Cómo la desafía? Es más, voy a utilizar una palabra que se llama interpelación. La pandemia interpela a la teología. La pandemia interpela a la pastoral y le pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes algo para decir desde el fuero de tu resucitado? Vamos a estar hablando acerca de esto. De tal manera que aunque a veces no estamos acostumbrados a pensar en estos términos, el Señor nos está dando el privilegio
de tener una fe pensada, una fe razonada, una fe bíblica, pero una fe que es útil a la vida humana, una fe que es útil a la misión y una fe que viene a ser un aporte que más nadie, con todos los recursos que tenga, puede más que aquel que tiene una fe en quien vino, se hizo carne, sufrió en su cuerpo, murió totalmente y realmente y se levantó y nos da a nosotros esperanza. Termino entonces con el tema de Lutero. Lutero en su carta hizo una exposición interesantísima. Lo primero que dijo es que los médicos, los profesionales y los pastores no deberían rehuir, quedarse con la gente para acompañarle. Eso fue lo primero que dijo. Pero también dijo, los que se van o se quedan no pueden rehuir su compromiso de cuidar sus vidas, de protegerse y de no exponerse de una manera necia. Y también dijo que no importa lo que nosotros hagamos, nos quedamos o nos vayamos, el mal va a estar en todas partes. Pero como también el mal está en todas partes, Cristo está en todas partes y va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, yo pienso que en el mes de agosto, el 10 de agosto de 1527, para este tiempo se cumple una fecha de esa carta magistral que es una muestra de cómo el pensamiento, la lectura bíblica, la reflexión teológica y la pastoral se ponen al servicio de la iglesia, al servicio del Dios de la vida en medio del sufrimiento. Amados hermanos, quedamos entonces de esta manera reiterando el inicio de este curso magistral que estamos viendo con 7 ponentes. Yo le animo a que usted no se pierda en ninguna sesión y que pueda recibir la bendición que Dios le mande en este momento de la historia. Tanto gusto, muchas gracias, doctor Rafael Pola, por su excelente exposición, por su desafío a nuestra mente, a nuestra fe. Gracias a todas las hermanas y hermanos que estuvieron fiel aquí escuchando esta bendición y gracias a los que quedan animados para acompañarnos. Bendiciones, adelante, hermano Daniel Moore. Muchas gracias por la excelente presentación que nos ha hecho nuestro querido hermano Pastor Richard Serrano. Y solamente después de tanta confrontación, desafíos que nos ha dejado la ponencia de hoy, también nada más quiero agregar un puntito. Hermanos, esta materia es completamente gratis, pero hemos tomado la decisión, la coordinación general, de que cada hermano puede dar una ofrenda por la dignidad propia y por respeto a nuestros conferencistas. Así que vamos a trabajar en eso y aún inclusive nuestros hermanos de Venezuela con gusto han aceptado el desafío, siendo que ellos su salario mínimo es de $2 al mes, pero ellos van a dar $1, una quincena aportando para este esfuerzo. Así que celebro esto y también los de Estados Unidos vamos a entrarle con ganas, los de México, los de Perú y otros países. Así que, hermanos, por nuestra dignidad y por respeto. Así que de esta manera vamos a ser despedidos con nuestra querida hermana, la pastora Ruth Cuellar de Atlanta, de Georgia. Adelante, pastora Ruth, por favor. La hermana Ruth Cuellar. Perdón. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado a hacer tu presencia en nuestras comunidades. Ayúdanos a tener una fe sencilla de manera tal que podamos ver como tú veías a todas aquellas personas, todas aquellas comunidades que estaban a tu alrededor. Que podamos entender como tú entendiste el dolor y entender como tú entendiste la vida y la resurrección. Gracias por este espacio, gracias por el doctor Pola, gracias por sus enseñanzas y su pasión, Señor, a servirte y a compartir, Señor, su conocimiento con todos. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias también por la salud de nuestros amados pastores, Daniel y Lupita. Gracias, Señor, porque la pandemia tocó sus puertas. Pudieron experimentar dolor, pero también están experimentando vida, Señor, y en abundancia. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. El material que vaya a hacernos llegar cada conferencista, cada exponente, se lo vamos a hacer llegar a ustedes
para que tengan algo que leer, que reflexionar, tanto personal como en grupos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos despedidos. Bendiciones. Ahora se pueden abrir los micrófonos. Gracias, Pastor. Buenas noches, gracias, hermano Pola. Buenas noches, gracias. Gracias. Dios los bendiga. Mucho gusto. Saludos. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga de gran manera. Desde Lima. Gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias, buenas noches desde México. Noches.